Hola a todos, muchas gracias por estar en la presentación del libro Poéticas del Renacimiento, reflexiones acerca de la cultura en Inglaterra durante los reinados de Isabel I y Jacobo I. En primer lugar, quiero agradecer a Juan de Dios por participar, a Martín Ciordia también por venir a comentar este volumen, a Guiomar por habernos invitado también a la página de YouTube del Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, comenzamos con la presentación con unas palabras de Guiomar. Gracias, Guiomar. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Para mí es un gran placer, un honor dar este saludo inicial como directora del Instituto de Filología para acompañar la presentación de este libro surgido del trabajo de uno de sus grupos de investigación más destacados. El libro, bueno, como todos los que están aquí saben, es el resultado de un trabajo colectivo realizado en el marco de un proyecto UASIT que continúa varios proyectos anteriores dirigidos por Lucas Margarit. El libro, hasta donde pude leerlo, ofrece al lector hispanohablante realmente un conjunto de traducciones, de documentos, hasta ahora inéditos en castellano, un conjunto que además incluye introducciones por parte de cada uno de sus traductores, introducciones medulares a los distintos tratados de poética con sus correspondientes aparatos críticos. Tal como afirma Lucas en su introducción, la obra ofrece un conjunto documental que permite conformar algo así como una cosmovisión para comprender al hombre isabelino y a su contexto cultural e intelectual sobre la base de agudas reflexiones lingüísticas, histórico-culturales y poéticas. La cosmovisión clara, consistente, en buena medida se precisa y esclarece a la lectura semilega, como la mía, gracias a la esclarecedora introducción histórico-crítica que escribe Lucas. Por eso quiero felicitarlos muy sinceramente a él y a todo el equipo, a las personas que han hecho posible esta antología, que creo que sin duda va a ser una herramienta insoslayable para el estudio y comprensión de la producción teórico-poética y literaria del periodo. A María Inés Castañino, Noelia Fernández, Marcelo Lara, Cecilia Laza, Elina Montes, Ezequiel Rivas y Mariano Vilar. Y por supuesto, muy efusivamente a Lucas Margarit. Gracias. Muchísimas gracias, Guiomar. Bueno, ahora quería presentar también, bueno, ya lo hizo justamente Guiomar, el nombre de cada uno de los investigadores, y quería rápidamente, antes de darle la palabra a Juan, compartir también el índice del libro para que vean justamente la variedad de textos y mostrarles que es un orden cronológico el que hemos elegido. El primer texto es de Thomas Lodge de 1579 y el último de Edmund Waller de 1686. Es decir, es casi un siglo de producción de poéticas y que por más que parezca extenso y demás, este es un brevísimo muestrario de los textos o de los tratados de poética de este periodo, ya que lo mismo que sucedía en Francia, hay enorme cantidad de reflexiones acerca de la naturaleza del lenguaje literario, del lenguaje poético, y bueno, desde este lugar quiero agradecerles también a todo el grupo de investigación, a Cecilia Laza, Elina Montes, María Inés Castanino, Marcelo Lara, Mariano Vilar, Ezequiel Rivas, Noelia Fernández, y bueno, repito, hacer extensivo a todo el equipo este agradecimiento y esta felicidad de justamente de poder haber materializado justamente esta investigación en este volumen. También quería agradecer a Editores Argentinos, que es la editorial este, que lleva a cabo justamente la publicación tanto en ebook como en papel
de nuestras investigaciones, o de gran cantidad de nuestras investigaciones, como los textos sobre utopías, también del siglo XVIII, o este volumen. Y ahora sí le quiero dar justamente la palabra a Juan de Dios, agradeciéndole también su lectura y su presencia en esta presentación. Juan de Dios, gracias. Muchísimas gracias al profesor Lucas Margarit, evidentemente a la Universidad de Buenos Aires por esta acogida y siempre interés en la literatura inglesa. Agradezco, por supuesto, que esté aquí la doctora Guiomar, directora, así como la secretaria Patricia, los colegas que han participado en el libro, amigos, estudiantes. Diré que la relación con este grupo de investigación y con esta universidad comenzó hace ya meses, ¿verdad? Fue cuando tuve la suerte de encontrar un artículo que estaba buscando sobre Virginia Woolf en una de las revistas que el profesor Lucas Margarit dirige. Y a raíz de ahí, pues comenzó una simbiosis académica en la que nos unió sobre todo el trabajo del siglo XVII y de la teoría literaria en la literatura inglesa. Este libro para mí ha sido un banquete, ha sido un motivo de celebración, porque he disfrutado mucho leyéndolo y he aprendido bastante. Lo primero que tengo que resaltar de la lectura y de la presentación del libro, que ya lo ha dicho tanto la directora como el coordinador del libro, es que es una unión de sinergias. Así se hacen grandes obras. 8 investigadores capitaneados, coordinados por Lucas Margarit, tienen como consecuencia este magnífico libro. También quiero subrayar, como ya se ha dicho, el valor, el arrojo de la editorial, editores argentinos, por apostar por la difusión de la cultura. Sin las editoriales no podríamos tener hoy este libro, que sin duda va a servir para el estudiante, para el investigador y para quien se quiera acercar a la cultura del Renacimiento. Lo primero que destaco es la gran introducción que el profesor Lucas Margarit realiza. Esa introducción ya es un estudio por sí mismo. En esa introducción encontramos un acercamiento a las poéticas bastante amplio, bastante profundo y muy claramente escrito. Ahí se desglosan parámetros comunes de lo que es una poética, y se alude con bastante acierto a las poéticas clásicas y a las poéticas del Renacimiento italiano. Hay un apartado que lo considero bastante importante, que yo he denominado ontologías de las antologías. El profesor Margarit profundiza en las antologías y define las antologías como un mapa y también como un contexto. Y esas antologías que ahí presenta, que son libros de cabecera para la investigación en lengua inglesa, por ejemplo, esta que hay aquí, Parnassus, justamente del año 1600, o esta otra, que se desglosa en bastantes lugares del libro, England's Helicon. Esas antologías están ahí trabajadas. Y un elemento a destacar es que la antología, como muy bien apunta el profesor Margarit, es un reflejo sociológico de la literatura del momento. O sea que la antología, además de su origen griego de recoger como flores del jardín, además es una fotografía, es un retrato de la sociedad literaria y cultural del momento. ¿Qué autores publicaban allí? Como bien dice el profesor Margarit, en estas antologías hay autores más renombrados y autores menos renombrados. ¿Quiénes son sus mecenas? ¿Quiénes son sus patronos? Asimismo, el apartado dispensado a Sir Philip Sidney, con su gran obra, referida en este libro en varios momentos, A Defense of Poesy o Defense of Poetry, es otro de los puntos que considero fundamentales en esta gran introducción, que ya digo, es un estudio. Y cómo no, el abordaje del teatro isabelino. El teatro isabelino, para estudiar la época que nos concita, es fundamental, ya que en el plano socioliterario lo que aporta es bastante rico a la hora de investigar. Luego, esto es un gran pórtico que nos adentra en los siguientes 9 capítulos. Yo el pórtico, como he dicho, esta introducción la considero un gran capítulo y también un gran apartado investigador, no solamente una presentación, ¿verdad? Y luego los siguientes 9 capítulos son los que voy a tratar de ir pespunteando con las ideas que más he subrayado. El primero es autoría de Cecilia Lassa y habla sobre Thomas Lodge. Es muy importante decir que, además de plantear
las obras primarias con una rica traducción anotada en ocasiones y bastante clara, en cada uno de los capítulos lo que encontramos es un estudio contextualizador y presentador de los autores y de las obras. Y esto es muy relevante, porque tal como indica el título, reflexiones acerca de la cultura en Inglaterra durante los reinados de Isabel I y Jacobo I, son reflexiones, pero son también, yo diría, estudios profundos. Reflexiones porque se entienden muy bien, pero son estudios documentados y bastante profundos. Y esto sirve, como dije antes, al investigador, al estudiante y al lector que se quiera adentrar en la época. Por ejemplo, en este primer capítulo, autoría de Cecilia Lassa, se habla de las investigaciones críticas en el campo intelectual del Renacimiento inglés, y ahí se alude a la Revolución Cultural, a la Reforma Protestante, al mercantilismo que va reemplazando paulatinamente la economía feudal, el carácter reflexivo que presenta el autor, ese carácter también de invectiva que va generando la eclosión de nuevas obras literarias, dialogando entre ellas, a modo de dialogismo, ¿verdad? Y, por supuesto, ese elemento contestatario, que Cecilia Lassa lo pone en perspectiva. Este es uno de los elementos que, cuando termine el recorrido por el libro, voy a destacar también como un elemento que cohesiona todo el libro. Esa perspectiva y ese dialogismo con la tradición insular inmediata y también con la tradición clásica, italiana, etcétera, es uno de los valores que yo creo fundamentales en el libro. No me cabe duda, aunque no lo he hablado con el profesor Margarit, que será una de las señas de identidad y una de las directrices que le dio el profesor a los autores. Porque en todos los capítulos hay rastreo sociológico y en todos los capítulos está esa idea contestataria, en palabras de la profesora Lassa, que contrapone los postulados, en este caso concreto, de Lodge con los de Gosson. Ahí se explica muy bien cómo Thomas Lodge, en su Tratado de la Defensa de la Poesía, está respondiendo al tratado de The School of Abuse de Gosson. Y ese estudio de esa línea de fuerza, que además ahí se caracteriza y se define con las palabras del teórico sociólogo francés, que aquí están sus libros Bourdieu, ¿verdad?, del campo literario y de las fuerzas enfrentadas, es lo que considero que además le da viveza y riqueza a los capítulos. El segundo capítulo se centra en Thomas Nash y es autoría de Elina Montes. Se basa en una obra publicada una década después de ese arco temporal que ya ha definido antes el profesor Margarit. Si la primera obra es de 1579, esta es de 1589. Aquí se valoran de nuevo del prefacio que escribe Thomas Nash a una obra de Green aspectos sociológicos. Por ejemplo, ahí va a encontrar el investigador y el estudiante y el público que tenga interés en la sociología de Londres en la época, cómo hay lo que yo he definido como una multiplicación elefantiásica de los habitantes de Londres. Son elementos que hay que tener en cuenta para entender el campo literario y para entender a los autores. Hay elementos también del anecdotario, pero muy relevantes para estudiar a Thomas Nash. Por ejemplo, cómo está prologando una pieza que casi no nombra, porque lo que quiere es presentar sus propios postulados. Y Thomas Nash ahí muestra su preocupación por la bajada de calidad en las universidades. Thomas Nash ahí muestra su preocupación por la entrada y el auge de las obras foráneas, de las traducciones. Y también presenta las confrontaciones ideológicas entre puritanos y anglicanos. Todo parte de Thomas Nash, pero lo hilvana magistralmente en su discurso Elina Montes, en la introducción y presentación a esta traducción que plantea de Thomas Nash. Aquí también se va abordando el concepto de la conformación de una literatura nacional. Se habla también de la imitación servil y de la erudición. ¿Qué añade la traducción? ¿Qué es la traducción y la imitación? Porque en esa época, evidentemente, no tenían una valoración negativa. Y ahí también se habla, y además con excelentes metáforas que Elina Montes destaca en su estudio, de la buena creación poética. Y tengo que subrayar que está dicho con excelentes metáforas, artificios trillados, injerto, digestión, las imágenes que luego aparecen en la obra de Nash de la pantera, del buey e incluso, por citar otro sintagma nominal peyorativo, la chusma de falsificadores.
cómo se va generando en esta época ya esa batalla, ¿verdad? Y que no es más que una batalla teórica, pero teórica basada en la literatura y en el campo literario. El capítulo tercero es autoría de María Inés Castagnino y se centra en la famosa obra de George Puttenham. Aquí la tienen. Además, esta es la edición que en el libro se cita y de la que se traduce una buena parte. Esto es una joya literaria y teórica de la época que estamos estudiando. The Art of English Poesy. Tenemos 31 capítulos, 18 y 25, que conforman las tres partes de la obra. Y así lo plantea María Inés Castagnino en la introducción que realiza en el estudio. En el primer libro se definen los poetas. En el segundo se habla de la proporción poética, en tanto que el tercero presenta el ornamento poético. Aquí también se habla del poeta, del cortesano, cómo hay una relación directa con la propia reina, cómo la literatura está relacionada con la corte, y aquí, en esa encrucijada entre lo artístico y lo político, es donde se aprecia ese valor sociológico, contextualizador, epocal que tiene el libro. Hay una educación del carácter humanístico y además está planteado como un requisito para las clases gobernantes. Esta teoría que aquí se plantea es una teoría que es política también, como al gobernante se le exigía una cierta formación, ¿verdad? En definitiva, esta obra de Puttenham se plantea como un ejemplo paradigmático de la producción intelectual de la época. Lógicamente, otro de los grandes valores que nos aporta este libro, Poética del Renacimiento, es que no tenemos que cargar con todos estos libros para tener una buena antología en las clases, en los estudios, en las investigaciones, luego aludiré a otras que enseguida se abordan, sino que con un libro contamos con todas y con un libro tenemos introducción y estudio de todas las más relevantes. Aunque el profesor Margarit muy humildemente dijo antes que abundan las obras, ciertamente en el Renacimiento era un tema de debate y un tema bastante interesante, bastante encandelero, diríamos hoy, pero no abundan los estudios sobre estas obras. No abundan los estudios sobre estas obras. Luego, eso es otro de los valores que este libro tiene. El capítulo cuarto, autoría de Marcelo Lara, se centra en Sir John Harington. Famoso, como bien plantea Marcelo Lara, por la invención del inodoro, ¿verdad? Con la circulación del agua, la cisterna, las válvulas, los tubos, por citar lo que plantea Marcelo Lara. Hay un valor muy pedagógico en estas introducciones que sin duda no dejarán indiferente al estudiante ni al profesor. Se basa este cuarto capítulo en A Brief Apology of Poetry. Ahí se define el ideal de cortesano isabelino, se habla del modelo de hombre renacentista, cómo también aborda sátiras y juegos del lenguaje, y el libro está jerarquizado en tres grandes batallas o en tres grandes partes. En primer lugar, cómo acusa a quienes emparentan a la poesía con la mentira, que luego denomina eternos enemigos. A nadie se le escapa, ¿verdad?, que estamos ante una reconstrucción o una revisita al famoso libro 10 de la República de Platón, ¿verdad?, cuando a los poetas no se le daba ninguna entidad ontológica ni epistemológica, cosa que sí hizo Aristóteles. Después, en el segundo bloque, Marcelo Lara plantea sobre el libro de Sir John Harington cómo defiende a Ariosto y cómo defiende su traducción de Ariosto, la importancia de las traducciones en la época. Pasamos al capítulo quinto, autoría de Mariano Vilar, basado en esta obra de Henry Pitchan, lo que antes les dije, ¿ven? Aquí tenemos, pues, medio anaquel de las estanterías para contar con estas obras. Pero es que en este libro lo tenemos todo unido, modernizado, traducido, anotado e introducido. Aquí tienen la obra de Pitchan, el obispo Henry Pitchan, pero es que, claro, enfrentarnos a esta caligrafía, enfrentarnos a esta dispositio es agradable, pero no es útil para estudiar, porque de hecho la letra es casi poco entendible. Aquí tenemos un manual de retórica, The Garden of Eloquence, un manual de retórica. El mismo Henry Pitchan plantea la teoría en este libro y la praxis en otro que se titula Un sermón, etc. O sea que Henry Pitchan plantea teoría y praxis. Este libro está basado en la elocutio, es uno de los elementos que Mariano Vilar pone sobre la mesa en su estudio.
no aborda otras facetas del discurso, pero sí la ornamentación. Y por eso plantea con claridad la famosa bifurcación entre schemes and tropes, ¿verdad? Entre figuras y tropos. Y esa bifurcación y esa dicotomía que ya está aquí en el año 1593, fíjense que no se ha quedado obsoleta, a pesar de las tendencias de nuevas escuelas críticas, que en el año 69, un famoso libro que tengo yo por aquí de estudio literario, lo plantea como el eje, ¿verdad? Un famoso libro de un autor que es sobre la poesía inglesa. Un famoso libro que todos hemos estudiado para analizar textos. Pues en ese famoso libro de Geoffrey Leach, A Linguistic Guide to English Poetry, ya han visto que estaba haciendo memoria hasta que me he acordado del título, A Linguistic Guide to English Poetry, del año 69, plantea esa bifurcación entre tropes y schemes, que ya está aquí, en el 1593. Luego uno dice, ¿no se habrá quedado tan obsoleto el obispo Picham con este libro? Bien, también en el estudio preliminar, Mariano Vilar plantea antecedentes, como por ejemplo de Melanchthon, con exhortaciones y verborum, o el antecedente de Richard Sherry, con dianoias y lexeos. ¿Ven lo que les decía? Que los estudios preliminares son profundos, siendo claros, son profundos, porque ponen a la obra en la perspectiva de una tradición, en pleno dialogismo con una tradición. Y lo que aquí se traduce en este caso es la epístola, donde se dice, por ejemplo, que la elocuencia debe acompañar a la sabiduría. El capítulo sexto, autoría de Ezequiel Rivas, está basado en Thomas Watson, pero yo en mis anotaciones he añadido que en esa perspectiva también se baraja la obra de Sir John Harrington, porque aunque evidentemente en el libro los autores, el coordinador, han elegido a una pieza fundamental y un autor fundamental, en ese dialogismo, en ese perspectivismo, en esa contextualización, se alude sobremanera a otros escritores que no vienen más que a enriquecer el discurso y el entramado académico e investigador de la obra. En este caso, John Harrington, además de Thomas Watson. Thomas Watson, que introduce el madrigal, que introduce el petrarquismo, que hace trabajo de traducción. Y fíjense, una de las ideas que antes les planteaba, a pesar de que el profesor Margarit diga que abundan, sí abundan las poéticas, pero no los estudios. De ahí el carácter pionero de este libro. Fíjense en un detalle. Thomas Watson, que es el que plantea Ezequiel Rivas en el capítulo sexto, por ejemplo, en este libro, ni más ni menos que de Cambridge University Press, basado en el mismo tema, solamente se nombra en una ocasión en la página 37. Fíjense qué carencia de la sacrosanta editorial de Cambridge University Press. Pues está nombrado en una página una vez. Pues bien, en el libro del profesor Margarit tenemos un capítulo completo dedicado a Thomas Watson y que, como bien indica Ezequiel Rivas, necesita un estudio serio, riguroso, académico de toda su obra. Aquí se aborda a Mintas como una obra programática renacentista y se presentan elementos como el Támesis personificado, que tal como lo plantea el estudio de Ezequiel Rivas, es una combinación de lo clásico y lo moderno. Es decir, convive la tradición grecolatina con la tradición nueva, la tradición contemporánea al autor. Es una simbiosis, es un emblema de la fusión de ambas tradiciones. Lo vernáculo, lo inmediato, lo coetáneo y lo clásico. Y aquí se plantea la tradición aludiendo a otros autores, por ejemplo, Abraham Franz, que traduce la obra de Watson. El capítulo 7, autoría de Noelia Fernández, se centra en el famoso traductor George Chapman. Famoso traductor, como ella misma indica, por la misión titánica que se puso, que es injertar, llevar, consolidar, aclimatar a Homero en las islas. Aquí tenemos el prefacio de la Ilíada, de 1598. Aquí se plantean conceptos como traductor y poeta. Se abordan también los teatros. No se pierde de vista la cultura literaria y la identidad de la isla. Y sobre todo, se plantea y planta a Homero en un momento crucial
de la tradición literaria inglesa. También estudia Noelia Fernández que en aquel tiempo lo normal era traducir de modo indirecto a través del francés, algo que también permite un camino de investigación para quienes se dedican a la traducción literaria y al análisis traductológico y a la recepción de la literatura inglesa o de la literatura francesa, en este caso, en otro país. En este caso, a través de la literatura francesa llega la Ilíada a manos de los ingleses gracias al trabajo de George Chapman. Y aquí también se abordan los valores del guerrero. En definitiva, el texto griego es planteado en la cultura inglesa renacentista. Y otro valor axial que encuentro a lo largo de todos los capítulos es la referencia a la pragmática, a la figura del lector. Y aunque no lo he hablado con el profesor Margarit, deduzco que será otra de las directrices cohesivas, vinculantes de todo el libro. Es decir, la directriz, la elaboración, el marchamo teórico, el esquema de los capítulos no está deslavazado. Tiene muchos nexos en común. No solamente el contexto histórico que antes nombraba, sociológico, y el dialogismo con la tradición, sino también, como acabo de decir, una referencia en muchos de los capítulos a la figura del lector. La comunión, el encuentro, el enfrentamiento entre el receptor y la obra de arte verbal. Y en los dos últimos capítulos los completa el profesor Lucas Margarit. En primer lugar, dedica el capítulo 8 a Thomas Campion, aludiendo a sus referencias, a su vinculación con la corona, Observations in the Art of English Poesy. Aquí ya estamos a inicios del siglo XVII, 1602, y sobre todo lo que subraya es la influencia de la música. Esa influencia de la música que también está presente en muchos poetas del siglo XVII, como por ejemplo John Dryden, recordemos el canto a Santa Cecilia, ¿verdad? O en obras de Catherine Phillips, donde también se alude a la música, las esferas, el neoplatonismo, la armonía, las ideas, la simetría, la proporción, que el profesor Margarit aquí subraya mediante unos versos de Campion, en latín, modum, el modum, la mesura. ¿Ven esa simbiosis? ¿Ven esa bisagra, ese nexo, ese maridaje entre lo clásico y el inglés de la época? Que ya evidentemente en ese momento se habla de modernidad, modernidad frente a lo clásico. Bien, pues se valora mucho en este capítulo la influencia de la literatura latina y se estudia un arte poética que es ad lectorem. ¿Ven? De nuevo, la figura del lector. En ese poema que recalca Lucas Margarit en su introducción, que recalca y que traduce al español. Aquí también se aborda la poesía amorosa, religiosa, moral, y la música se relaciona con la experiencia auditiva y visual. Se subraya evidentemente el paso del siglo XVI al XVII y se pone en diálogo en este caso con otro teórico fundamental de la época, que tengo por aquí su libro. Aquí está. Samuel Daniel, con la defensa de la rima, está metido, está abordado, está trabajado en este capítulo 8, porque el profesor Margarit lo pone en diálogo con los postulados de Thomas Campion, lo pone en diálogo con los postulados de Thomas Campion en lo que atañe al uso de la rima, a la dicotomía entre oralidad y escritura y entre dos conceptos básicos que también encontramos en Cervantes, natura y artificio. Y en fin, el último capítulo aborda la obra de Edmund Waller. Nos hemos ido al final del 17 para tratar a un poeta que para mí es indispensable. Primo de Cromwell, luego ya saben que tiene ahí un lado republicano, que de golpe cambia a un lado monárquico, porque ora está aplaudiendo a Cromwell con un panegírico, ora está escribiendo una laudatio al rey restaurado, Carlos II. Aquí lo que subraya el profesor Margarit en su estudio es que es un cultivador del heroic couplet y sigue la línea de Chaucer que luego engarza con Dryden y con Pope. Ese es el dialogismo, la perspectiva, la cadena, los eslabones a los que antes me refería. Y de nuevo, maridaje y simbiosis del mundo clásico
y la propia literatura inglesa. Pues bien, la obra que aquí de Edmund Waller presenta, evidentemente recogida en esta edición tan bonita del siglo XIX, la obra que de Edmund Waller aquí presenta el profesor Margarit, yo les diré que para mí es una obra fundamental. Tan fundamental que he rescatado de mis archivos, mis apuntes de esta clase, para cuando me toca explicar a Waller en clase de literatura inglesa. Fíjense, aquí tengo mis apuntes y miren, el poema que yo veo en clase es este, el mismo que el profesor Lucas Margarit aquí ha traducido y el mismo que el profesor Lucas Margarit aquí ha elegido como un ejemplo emblemático, sinecdóquico de arte poética, of English verse. Y me alegró sobremanera, ya pueden ustedes imaginar, cuando llegué al capítulo 9 y me encontré que la obra traducida es of English verse. Hemos coincidido en el valor que esta obra tiene para presentar a Edmund Waller, porque una forma de estudiar a un autor cómoda, agradable, pedagógica, es estudiando, en este caso, el poema que escribe sobre cómo componer, sobre cómo redactar, sobre qué es un poema. Ese metapoema, ese arte poética, es un trabajo por sí mismo. Y para no extenderme demasiado, les diré lo que antes he ido asomando, que observo en este libro 3 parámetros omnipresentes, además de todo lo antedicho, que dan cohesión interna. Primero, tradición y clasicismo, recreación y permanencia, ese dialogismo que vincula lo antiguo con lo moderno, lo grecolatino, lo clásico, con lo vernáculo. Ya tenemos el inglés, ahí se nombra en el libro a Dante, ¿verdad? Con De Vulgari Eloquentia, cómo se intenta acercar, democratizar, entre comillas, ¿verdad?, la obra para que tenga más lectores, tenga más audiencia, llegue a más personas. En segundo lugar, como dije antes, el papel del lector. Otro elemento que a este libro lo dota de modernidad, además de coherencia. Y finalmente, las cuestiones ideológicas y políticas. Estudiar las introducciones, leer las introducciones, disfrutar con las introducciones que los autores plantean en el libro, nos permite un abordaje y un estudio de la época mediante la ideología y la política. Y eso es algo bastante valorable. Por lo tanto, estos autores, tanto los que hacen el libro como los que son antologados y estudiados, están conjugados y puestos en marcha por el profesor Lucas Margarit, que además de académico, es poeta, traductor, es un trabajador incansable, cuya impronta, como pueden ver, llega hasta aquí, hasta la filología en España. Voy a terminar, ya que se nombra en varias ocasiones, con los preceptos horacianos. Por aquí estaba el libro, los preceptos que Horacio plantea en su arte poética. Se nombran también en el libro que estamos presentando, aut prodesse volum, aut delectare poetae, aut simul et iucunda et idonea dicere vitale. Es decir, los poetas quieren ser útiles, deleitar, y a la vez decir lo placentero, lo adecuado para la vida. Y cómo no, a ese autor inglés emblemático, central, que le da el profesor Margarit en su introducción, pienso que el lugar debido, ¿verdad? Sir Philip Sidney. Lo mismo que dice Horacio, lo encontramos en Sir Philip Sidney, cuando dice to teach and delight, es decir, enseñar y deleitar. Precisamente lo dice Sidney, the poet is the food for the tenderest stomachs. The poet is indeed the right popular philosopher. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. No te presenté para todos. Bueno, Juan de Dios es profesor de Filología Inglesa en la Universidad de Córdoba, España. Muchísimas gracias por todos estos comentarios, toda este comentario tan minucioso de cada parte del libro. Muchísimas gracias. Y Gracias. ahora le doy la palabra a Martín Ciordia, que es el profesor titular de Literatura del Renacimiento de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Martín, también por estar acá con nosotros en la presentación del libro. Hola, buenas tardes a todos, buenas noches allá en España. Le agradezco mucho a Lucas y a su equipo que me hayan invitado aquí a presentar su libro, a celebrarlo, como decía recién el colega. Es realmente para mí una alegría que ya llevemos años
traduciendo lo que no estaba traducido y de manera propia, apropiada. Porque claro, uno cuando enseña y no se enseña en la misma lengua, y no se conoce la lengua, se estudia a través de traducciones. Y a veces uno queda atrapado de lo que tradujeron otros, de lo que dijeron traducir otros. La tarea de apropiarse de esos textos y tratar de abrirlos a los estudiantes acá en la Universidad de Buenos Aires o con otros colegas, yo creo que es una tarea maravillosa. Así que estoy muy contento de estas poéticas que han sido traducidas. A mí también me ha interesado muchísimo, sobre todo a nivel europeo, en Italia, en Francia, en España. Y ustedes aquí trabajan con Inglaterra y realmente en los tiempos de Isabel I y Jacobo I son épocas maravillosas también para poder conversar con los poetas y con las obras que se producen en ese momento. Yo creo que lo que sucede en el siglo XVI o XVII, que me parece encontrarlo también en las traducciones que ustedes han hecho y que han elegido, yo creo que se constituye en ese momento lo que podríamos llamar la literatura moderna. Hay un estudioso del arte llamado Danto, que todos conocerán seguramente, que escribe Después del fin del arte y el límite de la historia, donde él sostiene que a partir del siglo XVI comienza el arte moderno y concluye, en un sentido, a fines del XX. Él señala de otro autor, se llama Belting también, y estudia las imágenes, la imagen antes de la era de la imagen, desde la antigüedad romana hasta el siglo XVI. ¿Por qué me parece que es viable pensar algo de esto? Yo creo que lo dicen estas poéticas justamente. Si uno, por ejemplo, va a Boccaccio y toma la genealogía de los dioses paganos, allí hay una definición de poesía que dice que es el fervor de encontrar y decir explícitamente aquello que se ha encontrado. No aparece, la definición está muy envuelta en la definición retórica, y es distinto de cuando aparecen las gramáticas, las poéticas que trabajan sobre todo con Aristóteles. Y es que me parece que justamente uno de los textos fundamentales es Aristóteles, como señalan también Lucas Margarit en su estudio. Aristóteles y Platón. Platón descubierto a fines durante el siglo XV, yo diría, hacia fines lo traduce Ficino al latín, y allí se va a ir hacia una unión con Petrarca y se generará el petrarquismo. También aparecerán, como bien ponen Margarit y su gente, trabajando allí, las Arcadias, las pastorales, ¿sí? Que empiezan a San Lazaro, empiezan a estar en distintos países desarrollados, en distintos países de Europa. Pero no solo aparece el neoplatonismo que retomado en el XV por los autores en el siglo XVI, sino también Aristóteles. Y yo pensaba, ¿sí? Acá él comienza, Lucas, su estudio, que desde el siglo XX y principios del siglo XVI y principios del XX se ha llevado a cabo una recuperación y la edición de un conjunto de documentos del Renacimiento inglés considerados textos de crítica literaria, consistentes en realidad en una serie de poéticas y defensas de la poesía escritas durante este periodo. Yo no termino de saber, y me gustaría saber después por Lucas,
cuando vos decís que los textos son considerados como textos de crítica literaria, si vos estás de acuerdo o no con eso finalmente. Y si no, y si vos crees en realidad que sería más ajustado hablar de poética y defensa de la poesía. Como que no acaba todavía eso de ser lo que va a ser la crítica literaria a lo largo del siglo XX. Y bueno, yo creo que en varias zonas yo encontré ese intento filológico justamente de trabajar con las palabras y definir. Hay él habla que se constituye un marco teórico ideológico en el siglo XVI para establecer diferentes tratados que constituyan modos de composición poética siguiendo tradiciones, fórmulas e incluso motivos que se desarrollan a lo largo de ese siglo y el siguiente. Claro, yo veía, que yo no estoy seguro, también le preguntaría a mis colegas aquí, uno sabe que para España, por ejemplo, para Cervantes fue muy importante Lope Cinciano. Se ha estudiado las relaciones que hay entre Lope Cinciano y la obra de Cervantes, y yo quisiera saber si alguno de estos autores que aparecen acá, no sé si me habrá escapado, y ustedes lo mencionan, pero se me escapó, si hay alguna relación con Shakespeare o con Marlowe de manera directa, si hay documentos, porque justamente a mí me parece muy interesante esto que vos estás planteando acá, que lo mantenés lo mantienen a lo largo de todo el libro, de que por un lado estas poéticas enseñan como a componer, están como pensadas, como por algo se las llama a veces poéticas normativas, generan la posibilidad de tomar elementos para una composición siguiendo las tradiciones, las fórmulas, incluso los motivos, pero también son libros que no son solo para producir, sino también para leer. Y ustedes hablan justamente de ese doble juego que se da entre la lectura y la producción, y que en ese ámbito están estas poéticas normativas que a veces, como bien señalan, están un poco más regladas, más rígidas que lo que era la poética de Aristóteles originaria, donde también está este doble juego. Ustedes dividen, o vos, Lucas, dividís, hablas de 3 momentos, que es el que más te convence, de este desarrollo de estas poéticas normativas, y hablas en un primer momento de la llegada de la influencia italiana, y a partir de allí después ya un desarrollo más elevado, que lo lleva a la culminación para un tercer estadio final. Respecto de este tema del tema italiano, y pensar en el Renacimiento en realidad como la llegada del Renacimiento como una llegada, una influencia de Italia. Yo pensaba en el libro de Björk, el Renacimiento de Europa, y cómo él pensaba que ya no se podía hablar que el Renacimiento fue inventado por los italianos y se derrama de manera automática y rígida como una ley a los países que habrían sido más periféricos a este Renacimiento. Él dice, Björk, que en realidad, si bien aparece más tempranamente en Italia, luego lo que hay es una apropiación de ese Renacimiento, y normalmente se ve a veces como un rechazo a la invasión del humanismo y del paganismo italiano.
y que en realidad es una apropiación propia, y no debemos pensar en una cosa refleja. Y bastaría pensar por las diferencias que hay en el teatro de Shakespeare, por ejemplo, con otras obras del periodo en otros países, ¿no? Bueno, no quería... El otro tema que me interesó mucho fue, y me parece que es muy bueno que lo puedan disfrutar otros, es este tema de las antologías que también mencionó Sidney, ¿sí? Y que en esas antologías uno, indudablemente, que están conformadas en aquellos años, uno podía ver la situación política o social de la obra, de las obras producidas en esos años en Inglaterra. Bueno, yo insisto, me parece muy importante que estemos traduciendo, que creemos nuestros propios cánones, ¿sí? Y podamos dialogar con nuestros colegas de otros países y así ir formando como una red. Y quiero entonces agradecerles a ellos esto. Y por último, allí en la página 39, aparece algo que a mí me sorprendió cuando lo encontré en López Pinciano hace unos años. Y ahora lo encuentro acá mencionado por Lucas, a propósito de la defensa de la poesía de Sidney, que es que la poesía, al combinar la historia con la filosofía, es la más alta de las ciencias, más que la filosofía y más que la historia. Porque, y esto lo dice López Pinciano, esto ya me puso Charco. López Pinciano dice, la filosofía dice lo que es, la historia dice lo que fue, y la poesía dice no solo lo que es y lo que fue, sino también lo que podría ser. Y él dice, no hay nadie que cubra todos los tiempos de esa manera. Así que bueno, me alegró verlo en cine también y ver que era algo pensado extensamente en aquel tiempo. Bueno, muchas gracias y les agradezco esta posibilidad de hilvanar como una serie de comentarios a la manera de estar en un café, ¿no? Y que nos lleve a jugar, a seguir jugando y pudiendo conocer. Muchísimas gracias, Martín, también por esta aproximación al libro. Y voy a rápidamente contestar algunas cositas que habías planteado. Cuando se habla digamos, es preguntarse si es realmente estos tratados y demás es literary criticism, como por lo general se habla. Yo creo que son reflexiones más teóricas que críticas, quizá, en muchos aspectos. Y eso es uno de los motivos también que discutimos en el libro. Lo otro que tiene que ver con algo que habló Juan y también vos con respecto a Sidney, que capaz que se habrían sorprendido que no aparezca en esta antología, la Defense of Poesy de Sidney, porque ya había salido, y acá voy a hacer como Juan, ya había salido hace unos años una edición que hice también de la defensa de la poesía de Sidney, por eso no la incorporamos justamente en este libro, porque ya había una edición en español. Y hay esto que también señalabas con respecto a las poéticas de este periodo, esta influencia desde Italia es la más fuerte, pero también tenemos influencia desde Francia y sobre todo
y sobre todo en el siglo XVII más que en el XVI. Y claro, está también de todo el bagaje y toda el empuje que trae desde Francia e Italia toda la literatura latina. Eso también es indispensable comentarlo. Pero sí tenemos que tener en cuenta que a comienzos del siglo XVI, alrededor de 50 años antes de esta primera, de esta primera poética, ya empiezan a traducir Wyatt y Surrey, comienzan a traducir los sonetos de Petrarca, por ejemplo. Y a partir de ahí, sobre todo, que comienza también toda un aluvión, si se quiere, cultural desde Italia. Y tampoco, así como para cerrar, tampoco tenemos que dejar de lado España. Piensen ustedes que se traduce mucha poesía del siglo de oro español en la Inglaterra de este periodo. Y la defensa de la poesía, hay una traducción del siglo XVII, la defensa de Sidney, hay una traducción muy antigua del siglo XVII que se hizo en España, por ejemplo. Es decir, que también hay circulación. La circulación al revés, desde Inglaterra hacia el continente, va a ser mucho más lenta, va a ser mucho más tardía, inclusive. Y eso creo que tenemos también que considerar cómo van funcionando cómo van funcionando justamente estos tejidos y estas influencias a lo largo de toda Europa. Y bueno, vamos cerrando acá, me parece. ¿Quieren agregar algunas palabras o algo más? Y si no, ya nos vamos despidiendo. No, a mí me parece importante señalar también respecto de la teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires, y el desarrollo que ha tenido durante varios años, cómo este tipo de textos que ustedes ahora han puesto en circulación, lo que muestra es que habría que empezar un poquito antes, que desde el siglo XIX, o desde el principio del XX con las vanguardias y el formalismo, porque por lo menos 4 siglos atrás ya hay teorizaciones sobre la mímesis, como bien estaba apareciendo en los comentarios de Aristóteles, y es una falta que nosotros tenemos, y creo que esto va a ayudar justamente estas traducciones a que nuestros jóvenes colegas de teoría le den un poquito más de espacio, de años a la perspectiva del estudio teórico. Claro, gracias, Martín. Juan. Bien, efectivamente, la verdad que abre el horizonte para lo que ha planteado el profesor, que desde luego quizás no se lo han planteado en demasía a los teóricos de la literatura, como ha dicho el profesor Martín, ¿verdad? Que estos libros que aquí hay de teoría literaria, cojamos cualquiera de ellos, pues arrancan a partir de esos años, y si acaso alguno en concreto presenta pues un texto de Platón, pero pasan automáticamente de forma fugaz al siglo XIX, como ha dicho el profesor Martín, y por lo tanto este libro también pone sobre la mesa de trabajo esa idea de abrir el abanico, ¿verdad? De abrir el espectro a todos estos textos tan ricos, ¿verdad? Y tan fructíferos para el estudio de la obra de arte verbal en esa época y en las posteriores. Muchísimas gracias. Hay que pensar que, por ejemplo, Foucault arranca del 16, siempre, del 15. Arranca de la modernidad clásica. Pero bueno, eso. Así es. Gracias, Martín, también. Gracias, Guiomar, por las palabras también de introducción. Y bueno, esperemos encontrarnos en próximas presentaciones, en próximas también actividades del Instituto de Filología, y también quiero cerrar agradeciendo justamente este espacio para poder hablar de lo que nos interesa, que es la literatura, la crítica, la teoría literaria, y nuevamente gracias también a todos por participar y por estar. Muchísimas gracias y nos vamos despidiendo. ¿Sí? Gracias también, gracias a todos los mensajes que están dejando de felicitaciones a ustedes por los comentarios y por el libro. También muchas gracias a todos. Muy bien, pues muchísimas gracias. También un placer que hayan contado conmigo para esta presentación tan bonita del libro. Gracias, Juan. Muchas gracias, Lucas. Gracias, muchas gracias. Chao, hasta luego.
Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias.